lo que nos enseñan en cursos de evangelismo, lo que se predica en campañas, etcétera, se me hace que no han considerado este capítulo. Y creo que podrían mejorar el mensaje que están predicando o su comunicación del mensaje, considerando eso. Se me ocurrió cuando dijiste los que dicen, no, lo dices mal, pues precisamente por eso el evangelismo comienza con hacer amigos. Y si tienes una amistad, entonces no tienes que dar toda la verdad eterna en 10 minutos, porque vas a estar tratando con esta persona. Entonces, si dices algo mal, pues puedes corregirlo. Si se te olvidó algo, puedes decirlo. Inclusive, te da una excusa para buscar de nuevo la persona y tratar el tema de nuevo. Entonces, pues, sigan reflexionando. Gracias por los comentarios. Tenemos más aquí. Daniel escribe, creo que se refiere al tipo de magnitud de los monumentos, y a pesar de que el templo era grande, él les decía de una manera discreta que sus dioses nunca podrían compararse en tamaño y grandeza del Dios verdadero. Sí, aunque Pablo no está comparando dioses, Pablo está diciendo que existe solamente uno. Aquí está lo que Daniel escribió. Me llama la atención las palabras, aunque sea a tientas, lo encuentren. Pudiéramos pensar que muchos grupos religiosos están mal en algunos creyentes, pero puede ser que a tientas tanto ellos como nosotros nos encontramos con él. Daniel, creo que entiendes que podrías mencionar eso en la alianza ministerial y te van a tachar de hereje, ¿verdad? Otra vez, en la Biblia yo creo que el mensaje está claro. Pero cuando escucho a predicadores me doy cuenta que no es tan fácil entender ese mensaje tan claro, porque no está tan claro en mi predicación y en la predicación de muchos. Y aquí no se trata de concluir que hay otros caminos a Dios. Se trata más bien de no criticar a otros. El evangelismo no es comprobar que los católicos estén equivocados o que los carismáticos estén equivocados o que los budistas están equivocados o los musulmanes. Se trata de proclamar a Jesús. Y si alguien dice que tiene otro camino, pues no es mi lugar decir que su camino no funciona. Yo no estoy para juzgar, simplemente estoy para dar testimonio a lo que yo he encontrado, y pues sí hago una distinción entre mi experiencia y lo que este libro dice. Y yo creo que yo doy más autoridad y espero que otros, mis amigos, den más autoridad al libro, a lo que son mis palabras. Pero sí, Daniel, yo creo que vale mucho la pena lo que estás diciendo. Y ven con nosotros cuando te expulsan los pastores. Gabriel sigue hablando. Apenas estuve en un cabo de año de una persona que simpatizaba, era filósofo y su base estaba en el amor al prójimo y decía que todos somos hermanos. Cuando nos tocó dirigir una mano, dijo: bienvenidos hermanos y amigos. Un contraste en el que simpatizaba
era inclusivo y nosotros como creyentes, creyentes exclusivos. Yo he aprendido mucho de misioneros a la India. Leslie Newbigin, Esteban Neal, son dos más prominentes que he aprendido mucho de sus libros. Y veo que ellos tienen un respeto profundo al hinduismo y conocen las doctrinas de los hindúes y su teología, etc. Sin embargo, esos dos, sí, ellos personalmente entienden que Jesús es único. Ellos no lo ven como un camino entre muchos, y sin embargo, ellos en sus vidas dialogaron y con mucho respeto mutuo con personas de otras tradiciones. No conozco que ninguno de ellos dos tenían contacto con musulmanes, pero definitivamente con hindúes y tal vez también con budistas. Eso es más supuesto de mi parte. Pero yo creo que hay mucho aquí que podemos examinar. Realmente, si se trata de amistad, eso significa escuchar al otro. Y Gabriel, te felicito. Yo creo que aquí no se trata de asistir al evento buscando que te escuchen, sino yendo, pues si te invitan a ti, entonces a escucharles a ellos y entender cuál es su punto de vista, cómo es diferente de tu punto de vista. Y yo creo que cuando nosotros desarrollamos la amistad, nos van a dar la oportunidad de hablar. Pero definitivamente yo no creo que esa actitud evangélica, de los evangelios, que nosotros tenemos la verdad y todos los demás deben callarse y escucharnos. Para mí, si el evangelismo se trata de relaciones de amistad, yo creo que esa no es la manera. Y creo que especialmente con católicos, pues con muchos libros y en algunos casos en relaciones personales, he aprendido cosas de católicos. Pues los católicos tienen la misma Biblia que nosotros. Entonces, bueno, ya expresé mi opinión. Daniel también escribe el versículo 31, el juicio de Dios es con justicia, pero tiene que ser la misma justicia de Dios en Cristo. ¿Quién sabe, Daniel? Lee a Romanos 2, especialmente los versículos, creo que es 7 a 10, pero en el medio del capítulo 2. Y Pablo dice ahí que Dios va a juzgar según las obras de cada uno. Entonces, pues a Pablo aquí es interrumpido, entonces no habla más del juicio, pero y definitivamente él no está comenzando a hablar del juicio final, comienza a hablar de Jesús, que presente como el hombre que es designado para ser el agente de Dios para juzgar. Veo lo que dice, sí, que la justicia por medio del hombre, justificados por fe en Jesús. Es posible que Pablo, pero lo que digo es que Pablo no siempre habla del juicio en esos términos. Y Gabriel dice, el evangelismo relacional no es rentable, el evangelismo mercadológico, sí. Es cierto, no te vas a hacer rico
haciendo amistades. Si buscas algo, pero sospecho que si estás en este estudio, no estás buscando una técnica rentable. Muy bien. Te van a dar lo que tú pagas a mí por enseñarte. Entonces es tan rentable como mi ministerio. Mano Garrett. Sí, Daniel, adelante. Le, le, le comenté eso porque el versículo 31 dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Pensaba en el caso de Jesús, en el contexto, por lo que hemos visto hasta ahorita, se me hacía de alguna manera como parecido a lo que dice Romanos, pero en el capítulo primero, cuando habla de que la fe, que la justicia es por la fe, o justo por la fe vivirá, que de hecho menciona, ¿no? No recuerdo exactamente el pasaje, pero habla de que de esa justicia que es de Dios en Cristo, no de nosotros, ¿no? Porque si es por nosotros, pues no creo que vaya a salir muy bien el juicio respecto a nuestras obras, ¿no? Esta es una tensión porque no está en el Nuevo Testamento en ningún lado de que Dios nos va a juzgar según las obras de Jesús y no como nuestras obras. Este es un producto de la lógica humana. Y la Biblia dice siempre, y sin duda, que todos serán juzgados por sus obras, por su conducta. Y la idea de que Dios no nos busque por nuestra conducta si creemos en Jesús, no he encontrado en la Biblia. De hecho, he encontrado lo opuesto. Ahora, aquí, sí, este versículo es ambiguo porque Pablo es interrumpido y no sigue hablando. Pero definitivamente él está entrando en Jesús y lo que habría mencionado después del versículo 31, yo creo que sería la muerte de Jesús, su sacrificio, y pues ya está mencionando su muerte, su resurrección en el versículo 31. ¿Ok? No sé si eso responde a lo que tú estás diciendo, Daniel. Sí, hermano, Elija. Sí, hermano, me queda, ahora sí que con ese mismo amor la atención, ¿no? Porque, pues sí es cierto que el pasaje también dice que vamos a ser juzgados por las obras, pero vuelvo a lo mismo, si el hombre es juzgado por las obras y de alguna manera Dios juzga por obras, pues sabemos que salimos reprobados, ¿no? Es decir, en Sí. nuestra actitud o muchas cosas, pues también nos reprueba. Entonces, si es Sí. por la justicia que es en Cristo, pues somos aprobados por Cristo, ¿no? Es decir, perdonados por Cristo, que no hay mérito, creo, nuestro que nos haga casi como salir ilesos de un juicio, ¿no? No capté todo lo que dices, Daniel, pero sí, el evangelio no es que Dios no nos va a juzgar por nuestras obras. Sí, entendemos, primero de Juan en manera especial, yo no tengo la esperanza de que mañana mis obras vayan a ser las correctas. Sigo siendo pecador. El encuentro con Cristo no es que podamos seguir pecando sin consecuencias, sino que parte de lo que Dios hace en nosotros es que nos transforma. Cuando Dios nos justifica, eso no es simplemente llamar inocente a uno que no es inocente. Tiene ese aspecto, pero también tiene el aspecto de que Dios nos hace justos y transforma nuestras obras. Y Dios está haciendo eso
todavía. Pero me llama la atención de que cuando habla del juicio en cualquier parte del Nuevo Testamento, siempre dice que seguiremos siendo juzgados por nuestras obras. Entonces, la tensión es, yo no tengo la esperanza de que mis obras mañana vayan a ser las correctas. Y aparte, aunque sea en el futuro, pues eso no cancela. O sea, si le acusan a uno de asesinato y dice, no he matado a nadie en los últimos 10 años. Bueno, no dejas de ser culpable del asesinato porque ya no andas matando a la gente. Y pues la lógica diría lo mismo de nosotros. A lo que voy es que podemos entender algo, pero no podemos contestar todas las preguntas. Entonces, pues podemos hablar más de eso, pero también podemos seguir adelante. Gabriel dice en el versículo 31, hay otra referencia universalista, dando fe de ella a todos. Sí, universalista en el sentido que el mensaje es para todos. Y pues Pablo obviamente está en Atenas por esa razón, para que ellos escuchen en Atenas lo que ya se ha predicado en Jerusalén. ¿Ok? Algo más, excelentes reflexiones. Ojalá que haya un poco de luz o cuando menos un poco de confusión. Realmente yo diría para cerrar aquí que piensen en ese título, hermano. ¿Por qué llamamos en la iglesia usamos ese título, hermano? Yo conozco un seminario donde en un tiempo tenían una cocinera que no era creyente. Entonces, todos venían a comer y, ¿cómo estás, hermano? Hermano, ¿qué tal? Hola, hermano, ¿cómo te fue en la clase? Doña fulana, ¿cómo está hoy? Y me parecía muy incorrecto que nosotros tenemos una relación y todos somos hermanos y a ella tenemos cuidado de hacerle entender que ella no es nuestra hermana. Creo que ahí cabe lo que Pablo dice en Romanos 14. Si puede ofender a una persona, entonces no voy a llamar a nadie hermano. No he tomado esa decisión, pero me parece lógico. Gabriel dice, por eso en el seminario de San Jerónimo no contratan a cocineras no creyentes. Bueno, si ya podemos eliminarlos también de nuestras ciudades y todo el país, entonces se resuelve el problema. Muy bien, tal vez debo estar contento de que tengan en el otro seminario una cocinera no cristiana. Bien, entonces Pablo va de Atenas a Corinto y les vuelvo a mostrar no está muy claro aquí y es muy pequeño, pero este mapa no nos va a ayudar, pero aquí casi no se ve, pero hay agua. Ven algo de azul donde está mi mano, al norte de Corinto y hacia el occidente. Y también aquí hay agua. Corinto está en la base de un istmo que se llama el istmo de Corinto y es tal vez unos 5 kilómetros de amplitud aquí. Entonces, pues para
el tráfico de Macedonia y el norte de Grecia hacia el sur de Grecia, Peloponeso, tiene que pasar por Corinto. Inclusive era común en aquel tiempo que barcos llegaban a Corinto, tomaron la carga del barco y la transportaron al otro lado del istmo y se subió a otro barco para evitar las tormentas del Mediterráneo. Inclusive hay evidencia de troncos que usaban para empujar a un barco pequeño de un lado al otro lado del istmo aquí. Entonces, lo que estoy diciendo es que es una ciudad de comercio. Muchos visitan allí. Entonces, parece que Pablo se estableció aquí y Dios le indicó que quedara allí, porque de aquí se podía evangelizar a muchas áreas alrededor. No en viajes de Pablo, sino de sus discípulos, los que se escuchan de él, el mensaje pueden llevarlo a otro lugar. Y parece que desde este momento en Hechos, Pablo ya no hace viajes misioneros, sino que él practica una estancia misionera para que el evangelio se escuche en la ciudad y alrededor de la ciudad, porque en el capítulo 19 usa la misma estrategia en Éfeso. Y en Éfeso tenemos la evidencia de la carta a los colosenses. Colosas está cerca de Éfeso aquí, un poco al sur y un poco más al oriente de Éfeso allí. Y sabemos que uno que conoció a Pablo en Éfeso y conoció al Evangelio en Éfeso, regresó a su ciudad y formó una iglesia allí en Colosas. Entonces parece que esta es la estrategia de Pablo. Por eso hablar de viajes misioneros no es realmente una buena exégesis de hechos. Por ejemplo, acá lo que yo estaba diciendo, vuelvo un momento aquí, se presenta eso como un viaje, pero en realidad Pablo salió de aquí y en tal vez un año, poco menos de un año, tal vez más de un año, llega a Corinto y ya no viaja. Allí está 2 años. Entonces, cuando él termina su misión en Corinto y decide pasar a otras partes, ese no es continuar el mismo viaje. Este es otro viaje. Pues en el siguiente, que vamos a ver probablemente dentro de 8 días, en Éfeso mucho menos. Pablo va de Antioquía a Éfeso y después de Éfeso visita a otros lugares, pero él no visita a Éfeso en un viaje, él viaja a Éfeso para establecerse allí y pasar un tiempo evangelizando con este nuevo método y pasa 3 años. Y cuando sale de Éfeso no es para pasar a otra parada en un viaje misionero, es para ir a Jerusalén para entregar una ofrenda y él es arrestado allí y se termina. Iba a decir se termina su obra, pero en realidad él hace lo mismo en Roma, aunque como prisionero. Entonces vamos a ver en Corinto. Pablo probablemente llega a Corinto. Yo creo que la experiencia en Atenas no ayuda el ánimo de Pablo. Pablo llega a Atenas desanimado. ¿Por qué digo eso? Porque él dice en el versículo 15, los que llevaron a Pablo a Atenas recibieron órdenes para Silas y Timoteo que fueran a reunirse con él lo más pronto posible.
Entonces veo aquí una excepción en Pablo. Yo no concibo a Pablo como uno que estaba solo, que estuviera paralizado y necesitaba la ayuda de amigos. Pero en este momento sí lo necesita. Entonces, creo que estaba desanimado. Luego, pues, estar en evidencia ante el concilio del Areópago, que le interrumpieron su sermón, y tal vez no le permitieron seguir predicando. Probablemente estas experiencias le desanimaron más. Y si no se formó una iglesia en Roma, definitivamente eso no hubiera levantado el ánimo de Pablo. Pero cuando llega a Corinto, Dios sí le levanta el ánimo. Primero, él encuentra unos nuevos amigos, Priscila y Aquilas, aquí en el versículo 2. Y vamos a hablar de ellos. Pero ellos tienen muchas afinidades con Pablo. Son judíos como Pablo, son creyentes, seguidores de Jesús como Pablo, tienen el mismo oficio, tienen la misma, pues sí, el mismo oficio, trabajaban en lo mismo. Y pues eran muy buenos amigos. De hecho, en Romanos 16, Pablo dice que ellos arriesgaron su propia vida para rescatar la vida de Pablo. ¿Dónde? No sé. En Corinto, en Éfeso. Después de eso, pues no sabemos. Pues casi no puede ser después de eso, porque Pablo escribe a los romanos unas semanas después de salir de Éfeso. Entonces no puede ser después de eso. Y cuando Silas y Timoteo regresan de Macedonia, traen una ofrenda. ¿Cómo sé eso? Porque Pablo se dedicó, antes él trabajaba en el taller de Aquilas, pero después de que ellos llegan, Pablo se dedica a 100% de tiempo completo. Él habla de Cristo. Y un poco más adelante todavía, en el versículo 9, el Señor de noche dijo a Pablo en una visión: no temas, sino habla y no calles. Eso, no temas, habla, no calles, suena como palabras a un desanimado, uno que está pasando una crisis de miedo o de desánimo o algo. Porque yo estoy contigo y nadie pondrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso es especialmente significativo cuando reflexionamos que Pablo en Filipos sí le pusieron la mano para hacerle mal. Recibió una paliza. En Tesalónica querían hacer eso, pero no encontraron a Pablo, pero él salió. En Berea llegaron algunos con la intención de matar a Pablo. Y en Atenas es posible que le fue prohibido predicar más. Entonces, pues Dios le está levantando el ánimo aquí, y yo creo que va a ser lo mismo por ti y por mí. Dios no nos ha llamado para ser héroes. Dios llama a personas débiles, pero en nuestra debilidad podemos esperar que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé lo que a nosotros nos falta. Entonces, vamos a considerar un poco esto. Aquilas y Priscila habían vivido en Roma, pero fueron expulsados. Tenemos una nota que del mismo tiempo, en el tiempo de Claudio, un historiador romano habla de que hubo un disturbio en Roma entre los judíos sobre
una persona que se llama Cresto. O de hecho, la pronunciación de ese nombre es Cristo, pero no es la misma vocal que encontramos en la palabra que quiere decir ungido. Ese texto no menciona que Claudio los expulsó, pero podemos ver la semejanza en eso. Entonces, pues Pablo puede ganar la vida trabajando en ese taller, tiene compañía, y él comenzaba, pues dice el versículo 4, que sus sábados dedicaba a la predicación. Silas y Timoteo llegan y Pablo se dedicaba exclusivamente a la exposición de la palabra, o sea, 7 días en lugar de un día a la semana, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, pues, ¿por qué? Si leemos solamente 18:5, podemos pensar, bueno, a lo mejor ya trabajaban Silas y Timoteo para que Pablo no tuviera que trabajar. Pero cuando leemos la carta a los Filipenses, Filipenses 4:5, Pablo dice a esta iglesia, que ya leímos de su fundación en su establecimiento en el capítulo 16. Pablo dice, ustedes saben que en el principio del evangelio, ninguna iglesia abrió una cuenta conmigo, salvo ustedes. Y que aún en Tesalónica, capítulo 17, ustedes me mandaron una ofrenda más de una vez. Entonces, es muy natural y muy probable que Silas y Timoteo están trayendo otra ofrenda de Filipos. ¿Cómo sabemos que fue de Filipos y no de Tesalónica o de Berea? Porque la carta a los filipenses, escrito después, cuando más temprano, Pablo escribió la carta a los filipenses cuando estaba en Éfeso, capítulo 19. Tal vez después, probablemente hay más personas que piensan que fue desde Roma, en el capítulo 28, que escribe a los filipenses. Pero él dice en esa carta 4:5, ustedes eran la única iglesia. En efecto, está diciendo, ustedes son los únicos que me mandaron ofrendas. ¿Ok? Entonces, él recibe una ofrenda y eso ha de haberle animado, aunque Pablo, Dios también todavía se pensaba que necesitaba más aliento y le da una visión. Entonces, pues, ¿cómo ha pasado realmente sin excepción? Versículo 6, los judíos finalmente se le hace imposible a Pablo hablar en la sinagoga. Le están rebatiendo. Aquí, pues yo me imagino que Pablo está dispuesto a predicar cada 8 días. Entonces, pues puede ser que ellos insisten, no, Pablo, necesitas escuchar a otros también, pero Pablo no deja de insistir que el Cristo es Jesús, el Mesías ha llegado y finalmente, pues él tiene que abandonar la sinagoga. Versículo 7 es interesante, Tito justo es un temeroso de Dios, entonces no es judío, pero es uno que asistía a la sinagoga y su casa está junto a la sinagoga. Entonces, pues, como mencioné, eso es lo que pasa en cada lugar. Les repito, a lo mejor ya aprendieron eso, pero lo repito porque es muy importante. Cuando un cristiano en el primer siglo, pues especialmente a la mitad del primer siglo, va a una sinagoga fuera de Palestina, encuentra allí la comunidad judía de la ciudad, pero también algunos
gentiles que han conocido algo del mensaje de los judíos, las escrituras de los judíos, especialmente la ética de los judíos, su honestidad, su manera de comportarse, que no andan de borracho, de parranda, etc. Entonces, casi siempre, casi todas las sinagogas tenían algunos asistentes gentiles que no se convirtieron. Uno que otro se convirtió, especialmente mujeres, pero casi ningún hombre, porque en la cultura griega la circuncisión es la mutilación de la creación más perfecta que existe, el cuerpo humano y especialmente el cuerpo masculino. Entonces, no es simplemente que no les gusta ser cortados, sino que es un choque directo entre la cultura judía, por un lado. La circuncisión es la marca de pertenecer a Dios. Y los gentiles, los de la cultura griega, no estoy hablando de griegos de raza, pero sí de la cultura griega, o helenista se llamaba, que quiere decir no en Grecia, pero influido por pensamiento griego. Para ellos, la circuncisión es mutilar a la creación. Entonces, algunos, pues en cada sinagoga hay personas que tienen simpatía con el mensaje, pero no quieren, pues la circuncisión, he mencionado, también es una barrera, la comida, porque para los gentiles, pues toda la comida es buena, la naturaleza es buena. Entonces, para los judíos, una parte importante de la naturaleza no es bueno. Todos los cerdos, por ejemplo. Entonces, cuando Pablo llega, algunos judíos se interesan en el mensaje, el Mesías ha llegado, pero muchos más, o sea, no estoy hablando de números, pero en cuanto a afinidades, para los gentiles, eso viene como un guante a la mano, porque Pablo predica la misma ética sin estas ceremonias y estas reglas de dieta tan ofensivas. Entonces, podemos entender por qué los judíos veían a Pablo como un convenenciero. Desde su perspectiva, Pablo está predicando lo que atrae a los gentiles y omite la parte que ofende a los gentiles. Ahora, también, pues cuando hay un conflicto como aquí en Antioquía de Pisidia y vimos en otros lugares, hay una división en la sinagoga y esta no es simplemente la salida de personas, una baja en los números, pero seguramente también tuvo un impacto económico, porque Pablo se lleva a muchos diezmadores. Entonces, pues podemos entender el conflicto y ojalá que podamos entender un poco cómo lo ven los judíos, especialmente los líderes judíos. Por ejemplo, el rabí que vive de esos diezmos. Entonces, pues Pablo es expulsado en Corinto, una nota que no encontramos en ninguna otra parte del versículo 8. Uno de los que sale con Pablo es Crispo, el principal de la sinagoga. Entonces, ha de haber sido una crisis allí. Él y toda su casa, muchos de los corintios que oían, creían y eran bautizados. Versículo 8. Ya mencionamos, el Señor viene, y tal vez aquí yo hablé de un cambio de táctica
puede ser que esta visión tiene que ver con eso. Puede ser que en el versículo 9, parte de lo que Dios está diciendo a Pablo es, ya no vayas de ciudad a ciudad. Quédate aquí para establecer bien una iglesia en Corinto que puede sembrar iglesias alrededor. ¿Ok? Entonces, pues eso igual puede ser que no tiene ese propósito. Definitivamente Lucas no está diciendo eso, pero sí podemos observar que Pablo ya no vuelve en su vida. Bueno, en lo que leemos de su vida, él no vuelve a hacer una gira misionera de ciudad a ciudad. De aquí en adelante, él abre obra exactamente en dos lugares, en Corinto y luego en Éfeso. Y después de eso va a Jerusalén y es apresado y ya no sale de la cárcel. Entonces, Pablo quedó allí 1 año con 6 meses enseñando las palabras de Dios. Generalmente los que calculan, los que tratan de sacar la historia y pueden ver, pues, el libro de Hechos es muy importante para la historia. Es mucho más fácil poner fechas a lo que leemos en Hechos, a poner fechas a cartas de Pablo. Entonces, los que hacen eso calculan 2 años en Corinto y consideran que estos 18 meses es desde la visión hasta la llegada de Galión. Entonces, pues tenemos unos meses antes de eso y unos meses después. Entonces, Galión llega allí. Ahora, esta es una nota para la historia muy importante, porque los anales de Roma mencionan a Galión y se sabe exactamente cuando él fue nombrado procónsul de Corinto, creo que es de Acaya, pero su sede está en Corinto. Y nombraban los procónsules en mayo. Y ellos, después de su nombramiento, fueron al lugar donde sirvieron por 1 año. Yo entiendo que se podía renovar por un segundo o un tercer año, pero el nombramiento era por 1 año. Entonces, creo que es el año 52, no he memorizado eso, pero si no es 52, es 51, casi de eso estoy 99% seguro. Entonces, pues Galión llega a Corinto y los judíos aprovechan para acusar a Pablo de presentar una religión nueva, y Roma no permitía la introducción de nuevas religiones, solamente las que ya estaban aprobadas. Entonces, pues, si aprovechan su llegada, quiere decir que él ya tiene poco tiempo, unos días, unas semanas en Corinto. Entonces, en este momento podemos saber, Pablo está en Corinto, ha estado allí 18 meses, tal vez 21 meses, en julio del año 52. Ahora, teniendo esa fecha, se pueden fechar otros eventos en Hechos, antes y después. Y curiosamente, en cuanto a lo después, sí tenemos una cronología, porque Lucas menciona estos 18 meses, luego dice que Pablo fue a Jerusalén, de Corinto, y en el camino dijo a la sinagoga de Éfeso que regresaría. Entonces, aquí estamos hablando de máximo 12 meses que Pablo va visita a Jerusalén, visita a Antioquía y por tierra regresa a Éfeso. Estuvo en Éfeso
3 años y de allí pues hace una gira de visitar a las iglesias que ya mencioné, especialmente Filipos, Berea, Tesalónica y Corinto. Pasa 3 meses en Corinto y va a Jerusalén. De Jerusalén es apresado, pasa 2 años en la cárcel, bueno, en Cesarea, encarcelado, y luego va a Roma, un viaje que sería probablemente 6 meses, 6 u 8 con el naufragio, etc. Y luego 2 años en Roma y termina Hechos. Entonces, pues llegamos básicamente desde el año 51 con esos cálculos al año 62. Y hay un consenso que Pablo terminó esos 2 años en Roma en el año 62. La enseñanza clásica de la iglesia es que Pablo fue soltado y fue a España, visitó otra vez a algunas iglesias de estas, por ejemplo, Éfeso, y otra vez cayó en la cárcel y murió en Roma en el año 64. Yo entiendo a Hechos decir que él murió en Roma en el año 62, pero ahí sí, pues trataremos esas 2 opciones más adelante. Muy bien. Entonces, pues déjeme terminar el ministerio en Corinto y luego pueden preguntar, comentar. Entonces, 13, ya Galión ha llegado y los judíos se levantaron contra Pablo, lo llevan al tribunal, parece que lo raptan en la calle y lo llevan ante el procónsul y dicen, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. En Corinto puedes visitar el lugar, no hay construcción donde estaba la bima en el tiempo de Pablo, que es la palabra que se usa aquí, tribunal en el versículo 12. Es emocionante pensar, parado allí, pensar, pues aquí se paró Pablo. Entonces, Pablo iba a hacer su defensa, versículo 14, pero Galión dice, no, yo no trato cuestiones así. Si es algo en contra de la ley, yo escucho, y noten aquí, para los judíos están diciendo, Pablo está, cuando dice, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, eso quiere decir una religión que no se permite en el Imperio Romano. Pero Galión dice, no, Pablo es judío, ustedes son judíos, este es un desacuerdo dentro de su religión y el judaísmo sí es una manera de honrar a Dios que se permitía. Entonces él no permite que Pablo hable y no escucha las acusaciones de ellos. Más bien, versículos 15 y 16, yo no quiero ser juez de estas cosas, y los expulsó del tribunal. La palabra expulsó me hace pensar que querían insistir, y él no los escuchó, no les hizo caso. Entonces, dice, todos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del tribunal, y Galión ninguna de esas cosas le importaba. Yo me acuerdo que en un tiempo, este versículo me confundía, porque obviamente los que llevan a Pablo ante Galión son judíos, son los judíos que están opuestos a Pablo. Y cuando Galión no los escucha, yo estaba entendiendo que ellos agarraron a Sóstenes, que es su propio presidente de ellos, y lo golpearon.
para que Galión escuchara. Pero luego, pues los comentarios me ayudaron a entender que son dos grupos distintos. Los que toman a Sóstenes son gentiles que tienen tienen algo en contra de los judíos. Pues ya estamos viendo el antisemitismo. Entonces aprovechan cuando los judíos están discutiendo con el procónsul, ellos ven su oportunidad y lo golpean, no para defender a Pablo, sino simplemente por razones que ya tenían en contra de los judíos. Entonces, 18, Pablo habiéndose detenido allí muchos días más. Entonces, con muchos días más, concluimos que no podemos calcular el tiempo de Pablo en Corinto como 1 año y medio. Tiene que ser más tiempo de eso. Entonces, iba navegando hacia Siria. Bueno, Siria es donde está Antioquía, está en Siria. Entonces, probablemente esta es la idea, que su propósito es visitar a Antioquía. Él no está yendo a vivir en Antioquía. No sabemos cuáles son sus planes. Simplemente dice que él iba para Siria. Inclusive es posible que él iba a regresar a Antioquía para vivir allí, aunque eso no me parece de acuerdo al pensamiento de Pablo. Pero cualesquiera que fueran sus planes, pues también dice que en Cencrea, Corinto está sobre el istmo en el lado occidental y Cencrea en la oriental. De hecho, Corinto no es puerto. Hay otra puerta cerca de Corinto, allí en ese lado, que es el occidental del istmo, y Cencrea es el puerto en el lado izquierdo, en el lado oriental. Entonces, él rapa la cabeza porque tenía un voto. Entonces, si tiene un voto, tiene que ir a Jerusalén al templo para saldar ese voto. Llega a Éfeso y deja allí a Priscila y Aquila. Parece que ellos ya iban a cambiar. Es posible que su familia tenía talleres en Roma, en Corinto y en Éfeso. O también es posible que ellos habían abierto un taller que no existía antes en Corinto y ahora van a hacer lo mismo en Éfeso. Pero la idea que tenemos, ellos están viajando con Pablo, pero parecen que viajan por otra razón y su viaje les lleva solamente a Éfeso, y suponemos que en Éfeso también trabajaron con pieles. La palabra hacedores de tiendas se refiere a personas que hacen artículos de piel, y tienda es un artículo que hacían de piel. Pero por la evidencia que tenemos, ellos no se dedicarían tanto a tiendas, se dedican a artículos de piel. Y probablemente es lo que quiere decir la palabra. Bueno, no probablemente, casi es seguro eso. Entonces, pero de visita en Éfeso, Pablo entra en la sinagoga y discute con los judíos. Parece que no ha llegado a Éfeso, a la sinagoga de Éfeso, ese mensaje de Jesús. O a lo mejor han escuchado que algunos hablan de eso, pero no habían escuchado a ningún seguidor de Jesús. Entonces, pues, se interesan los judíos en el mensaje de Pablo y le invitan a quedarse. Pero él, pues, yo creo que por el voto y probablemente porque quiere visitar a
Antioquía, él dice, otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. Entonces, hay un variante. Algunos manuscritos dicen, en todo caso es necesario que yo guarde la próxima fiesta en Jerusalén, pero otra vez volveré. Entonces, pues puede ser que él quiere llegar para una fiesta a Jerusalén, pero él tiene sus planes. Pero aquí él ve que la voluntad de Dios es que su próximo campo sea Éfeso. Entonces, él arriba a Cesarea, sube y saluda a la iglesia. Para los judíos, ir a Jerusalén siempre era subir. Jerusalén es el lugar más alto del mundo. De hecho, sí se construyó sobre unos montes. Entonces, literalmente es necesario, pues, por ejemplo, si conocen la Ciudad de México, si quieres visitar la Ciudad de México, a fuerzas tienes que bajar, porque todas las entradas tienes que subir al monte y bajar a México. Pues al revés, en Jerusalén siempre tienes que subir a un monte para ir allí. Pero aún si estás viviendo de un lugar más alto de Jerusalén, es subir a Jerusalén porque por razones religiosas. Entonces Jesús va a Cesarea, sube y saluda a la iglesia. Entonces la iglesia aquí está en Jerusalén. No menciona a Jerusalén, pero dice sube, que quiere decir a Jerusalén. Y descendió a Antioquía. Ahora, no es que Antioquía está tal vez 200 kilómetros o tal vez 150, no exactamente. Pero si sales de Jerusalén, estás bajando. Entonces va a Jerusalén, estuvo allí algún tiempo, y salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Entonces, este ya es lo que se llama el tercer viaje. Parece que él, pues obviamente él va a Éfeso. Versículo 19. Lo dejamos a Pablo aquí en Galacia y Frigia. Eso sería en las iglesias que ya conocemos en Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra. Y en el 19:1, Pablo recorre las regiones interiores. Eso sería, y para eso necesitamos ya el otro mapa que les mostré la próxima semana. Pero aquí están esos lugares. Pablo, en este caso, va aquí y visita estos lugares y luego pasa por el interior a Éfeso. Entonces, probablemente pasó por Colosas y Hierápolis y Laodicea, que están ahí, y llega a Éfeso. Y vamos a ver su ministerio en Éfeso dentro de 8 días. Pero mientras tanto, se quedan Priscila y Aquila en Éfeso y llega Apolos. Entonces vamos a leer de él. Vamos a ver unos comentarios aquí. Daniel dice, he entendido que Sóstenes fue golpeado por aceptar el mensaje de Pablo, también como el versículo 8. Primero, no entiendo que, bueno, ok, eso es posible porque ya chequen las cartas de Pablo, ustedes que tienen que checar en programas. Si buscan este nombre Sóstenes, Pablo sí menciona a un creyente que se llama Sóstenes. Entonces, es posible que Sóstenes llegó a ser creyente. Pero no es imposible, pero es un poco rebuscado decir que ya
había creído. Primero, el primer problema es que Lucas menciona a Crispo, que Crispo creyó el mensaje de Pablo. Entonces, si el siguiente presidente, líder de los judíos, habían también creído en Jesús, pues ¿por qué Pablo no lo menciona? Y aparte, aquí, pues, ¿qué tiene que ver? Si lo están golpeando porque creyó en Cristo, ¿por qué lo golpearon en ese momento y no en el momento en que él creyó? Entonces, es mucho más probable que fue golpeado por los gentiles y no por judíos. Y porque Lucas dice que pasó en el mismo día que ellos acusaron a Pablo. Entonces, definitivamente hubo, los judíos hubieran visto muy mal que imagínense, si su pastor renuncia y dice que está renunciando porque ya es musulmán o porque ya es budista, sería una crisis en la iglesia y seguramente fue una crisis. Pero creo que es más, las probabilidades más mejores para pensar que Sóstenes posteriormente llegó a ser creyente en Cristo y que en este momento él es golpeado como representante de la sinagoga. Otro problema aquí, Daniel, es que si Sóstenes es golpeado por ser un seguidor de Cristo, entonces no es el principal de la sinagoga, es uno que había sido principal de la sinagoga, pero aquí dice que él es el principal de la sinagoga cuando es golpeado. ¿Ok? Alfredo escribe en 18:6, al final Pablo dice que derivado de la discusión ya no iba a dirigirse a judíos sino a gentiles. Pero en 18:19 vuelve a entrar a la sinagoga y vuelve a discutir con ellos. No, es que son dos sinagogas. 18:6 es la sinagoga de Corinto y 18:19 es la sinagoga de Éfeso. Entonces, en Éfeso no están enterados de lo que ha pasado en Corinto. ¿Solo se refería a los judíos de Corinto o era a todos los judíos con los que ya no iba a hablar? No leí todo. Ya contesté la pregunta que pensaba que preguntaras. Ahora contesto la pregunta que hiciste. Mi sentir es que Pablo, bueno, mejor dicho, no sé. Primero pensamos en lo que Pablo dice. En Romanos especialmente, Romanos 11, Pablo dice que el rechazo de parte de los judíos abre una puerta para que entran los gentiles. Entonces, eso, pues en Hechos vemos que eso pasa una y otra vez en cada ciudad. Entonces, hay dos posibilidades. Una, pues, y creo que hay verdad en los dos. Primero, Lucas quiere enfatizar eso. Los cristianos nunca dejaron la sinagoga. De hecho, en los primeros capítulos en Jerusalén, los que creen en Jesús después de Pentecostés, su lugar de reunirse es el templo, el mismo templo. Entonces, de acuerdo con eso, Pablo va a la sinagoga para declarar que ha llegado el Mesías. Y en el capítulo 21 vamos a leer que cuando encuentran a Pablo, unos judíos de Éfeso, en el templo encuentran a Pablo y lo acusan de haber traído un gentil e introducido un gentil en el templo y lo están golpeando.
ellos salen a la calle golpeando a Pablo y se cerraron las puertas del templo. Entonces, eso es simbólico para Lucas, que los cristianos no salieron del templo ni fueron expulsados. Entonces, Lucas enfatiza que en muchos lugares, y yo creo que en parte está exagerando, porque después de que pasa 3 veces, Pablo tiene que caer en la cuenta que eso siempre va a pasar. Pero Lucas quiere enfatizar que Pablo siempre da la primera oportunidad a los judíos y solamente después predica a los gentiles. Ahora, a diferencia a lo que Lucas dice, nosotros sabemos que en la sinagoga, Pablo no está hablando a puros gentiles, a puros judíos, porque ahí están los temerosos de Dios. Pero Pablo tiene que saber que va a ser expulsado. Yo sospecho que es posible que Pablo en todo su ministerio, siempre en cualquier ciudad, comenzaba en la sinagoga. Otra vez, por lo que dice en Romanos, la frase que vemos como 6 u 8 veces, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Entonces, Hechos está presentando eso, y yo creo que fue histórico, pero puede ser que algún lugar es la excepción, pero Lucas presenta eso como regular en Pablo, y yo creo que sí fue regular. Él comienza en la sinagoga. Entonces, para contestar tu pregunta, en el 18:6, él está hablando de Corinto. No está diciendo, ya no voy. Él está diciendo, ustedes aquí en la sinagoga de Corinto no me escuchan, entonces voy a los gentiles. Y para Lucas eso es muy importante, porque esta es la apertura, como Pablo dice. Okay. Pero sí, lo mismo va a pasar en Éfeso. Pero Pablo otra vez comienza en la sinagoga. Déjeme ver en déjeme ver, quiero estar bien aquí. Ok, vamos a ver primero 17. En Atenas, Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y todos los días en la plaza mayor. Entonces, Atenas, Pablo está predicando en la sinagoga y también en plaza mayor, es la traducción de agora. Pero en Corinto, dice, versículo 4, 18:4, discutía en la sinagoga todos los sábados, persuadía a judíos y a griegos, que entiendo quiere decir gentiles, serían temerosos de Dios, porque son los únicos gentiles que encuentras en la sinagoga. Y en el versículo 5, no menciona la plaza, dice, testificando todos los días a los judíos que Jesús era el Cristo. Y lo expulsan en el versículo 6 que tú citaste, y entonces está, pues aquí no habla de hablar en las calles o en la plaza. Él está recibiendo a personas que quieren aprender de Cristo en la casa de Tito Justo. ¿Ok? Entonces, necesitamos ver los datos exactos. También es correcto que formemos una impresión general de eso. Y para eso, pues, podemos usar también las cartas de Pablo. Y él decía a los judíos primeramente y también a los griegos. Sin embargo, cuando leemos las cartas de Pablo, él dice que Dios le ha encargado a él, esos Gálatas,
el evangelio para los gentiles. Entonces, de acuerdo a las cartas de Pablo, podemos concluir que Pablo no visitaba a las sinagogas, sino que hablaba exclusivamente con gentiles, porque otros hablaban en las sinagogas. Pero yo creo, pues aquí en Lucas definitivamente dice algo distinto. Y aun cuando Pablo es apóstol de los gentiles, en cualquier ciudad, los gentiles más preparados para entender el mensaje de Jesús se van a encontrar en la sinagoga, porque son los que ya se interesaron en las escrituras de los judíos y tienen un trasfondo para escuchar el mensaje. Y yo creo que probablemente cuando Pablo predica en una sinagoga, en porcentajes, por decir, si hay 100 judíos y 20 gentiles, a lo mejor 12 de los 20 creen en Jesús y comienzan a seguir a Jesús, mientras tal vez de los judíos no 60%, sino tal vez 30% o 20%, 20 o 30 personas creen en Jesús. ¿Ok? Muy bien, ¿hay más acerca de eso? Ya se acabó el tiempo. Vamos a dejar aquí y vamos a considerar Apolos dentro de 8 días. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alfredo quedó claro o tienes una pregunta? Claro. Ok. Claro, mucho la... Ok. ¿Alguien más? Estoy a sus órdenes en WhatsApp. Sigan hablando por la familia Arredondo. Alejandro, que nos acompañaba en el estudio, murió esta mañana. Bueno, fue en la tarde, más bien, como mediodía. Muy bien, pues Dios los bendiga.